Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué honor, qué gusto, otra vez aquí para hacer ahora Mateo. Estamos en el capítulo 24, entrando casi al capítulo 25 de Mateo. Nos hemos tomado bastantes horas para estudiar Mateo, para leerlo, para... Yo siempre digo que Mateo, como cualquier otro libro de la Escritura, tiene un mensaje propio, que es el mensaje que está cifrado dentro de los parámetros en los cuales fue escrito por el escritor original, Mateo, un judío. Si nos tomamos el tiempo, que nos hemos tomado el tiempo en la introducción de este estudio sobre Mateo, de ver el contexto del escritor, el contexto social, cultural, histórico, político, incluso económico, nos vamos a dar cuenta de la vasta extensión que tiene la riqueza cultural que rodea a Mateo. Mateo es el producto, es un escrito producto de una cultura. Por supuesto que tengo que hacer una salvedad. Mateo es un escrito inspirado divinamente y preservado divinamente. Mateo forma parte de el canon sagrado, ¿no? No es un libro que viene de una cultura, no solo es eso, sino que Mateo es un escrito inspirado por el Espíritu Santo. Pero, en definitiva, el Espíritu Santo inspiró a Mateo, que era un hombre, un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, que vivía marginado, que eventualmente, por la gracia de Dios, llega a la salvación. Cristo le da el don de la fe. Y Mateo puede ver, como solamente los creyentes pueden ver, desde una perspectiva judía, cómo Israel está rechazando a su Mesías. Entonces Mateo se toma no sé cuánto tiempo, ya sabremos más adelante, para reunir todos los materiales necesarios para decirle a los judíos de su época: miren que Jesús es el Mesías. Fuera de ese enfoque, Mateo no tiene ninguna intención de escribirle a nadie, mucho menos a la gente de nuestra época. Que haya estado en los planes de Dios, que ese libro llegara hasta el día de hoy, y que esté en los planes de Dios que este libro, Mateo, llegue a los judíos en la época, cuando venga el apocalipsis a este mundo, para que los judíos puedan saber o tener un mapa de lo que va a acontecer, ese es otro tema. Pero nosotros tenemos la obligación de entender a Mateo en su contexto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este estudio. Me gustaría, como siempre arrancamos en este estudio de Mateo, tener una breve introducción, una editorial, le llamo yo, porque vamos a tocar un tema, un pasaje muy, muy trillado hoy, muy mal interpretado también, y la interpretación correcta no está lejos de el contexto, que siempre es el que nos arroja la mayor luz para interpretar cualquier versículo de la Biblia. Es el contexto el que nos pone en vereda, el que nos da los cimientos, el que no nos deja escapar hacia la imaginación desmesurada que suelen tener los intérpretes de la Escritura. El contexto. La generación que verá el fin del sistema. En Mateo 24, versículos 32 al 34, Jesús dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él, la venida del Hijo de Dios a la tierra, está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. La generación que verá el fin del sistema. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, la palabra generación aparece 32 veces. En 30 ocasiones, la palabra sale de la boca de Jesús para referirse al pueblo de Israel. En los evangelios, el concepto de generación está moldeado principalmente por el uso profético que hace Jesús. Esta expresión es utilizada como un marcador espiritual histórico aplicado a Israel. Esta palabra hace referencia a Israel en clave nacional y nunca, repito, nunca se utiliza en referencia a la iglesia, que por aquel entonces era un misterio. La iglesia, según el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3. El término generación, genea en griego, nunca es usado para designar a la iglesia, sino simplemente es utilizado en su relación a Israel. La estructura bíblica sigue el patrón: Israel primero, luego los gentiles. Se puede confrontar esto leyendo Romanos 1:16 y Mateo 10, 5 y 6. Pausa y lectura. Este orden se refleja incluso en los juicios escatológicos. La tribulación se centrará en la purificación pendiente del pueblo de Israel y en segunda instancia el objetivo será alcanzar al resto de las naciones que estarán operando bajo el sistema de Satanás por medio de la bestia. En la Escritura, la expresión generación es como un marcador histórico espiritual que se aplica predominantemente, por no decir casi exclusivamente, a franjas de israelitas en diferentes contextos históricos. En los sinópticos, cada vez que Jesús utiliza generación de manera crítica, apunta a la incredulidad de Israel en su época. Mateo 11:16, Mateo 12:39, Mateo 23:36 y en Mateo 24:34, que es el pasaje que leímos, también es utilizado de la misma manera. Por tanto, mantener esa línea interpretativa es coherente. Israel, en el tiempo del fin, verá el cumplimiento total del programa divino en el transcurso de una misma generación. Esto también se alinea con la visión del profeta Zacarías, capítulos 12, 13 y 14, que revela un Israel específico recibiendo los tratos de Dios en un momento histórico definido, enfrentando la intervención directa de Dios para la purificación. La relación de Dios se mueve en un patrón restrictivo. Israel, gentil.
En el Antiguo Testamento Dios trata con Israel y con los gentiles en segundo plano, solo siendo bendecidos en relación a Israel. Génesis 12:3. En la era de la iglesia, hoy, no hay ni judío, ni griego, ni gentil. Gálatas 3:28. Por esto, la iglesia, en la era de la iglesia, es un gran paréntesis y una excepción en el desarrollo lineal histórico que Dios tiene con Israel y los gentiles. En esta época no hay distinción entre judío ni griego, porque por medio del Espíritu somos hechos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. En la gran tribulación, Dios retomará el trato restrictivo y directo con Israel. En Daniel 9 se dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Está más que claro cuál es el pueblo de Daniel y la santa ciudad en la que había nacido Daniel. Los gentiles serán juzgados en la gran tribulación en función de su actitud relativa al pueblo de Israel. Esto se ve en Mateo 25, 31 al 46. Esto confirma la estructura macro de la Biblia en relación a ese esquema en donde vemos a Dios tratar con Israel y posteriormente llegar a los gentiles. Hay un patrón de continuidad en el uso del término generación. En el pasado se aplica al Israel incrédulo rechazando al Mesías. En el presente son las generaciones judías dispersas por todo el mundo, endurecidas en parte hasta que llegue el tiempo de su restauración. Y en el futuro, una última generación de judíos bajo juicio y purificación que verán la venida del Mesías en persona. En resumen, desde el punto de vista que presentamos, la expresión generación funciona predominantemente como un marcador teológico aplicado a Israel, en el pasado, en el presente y en el futuro. El fin del sistema, el colapso del sistema mundial y los juicios del Apocalipsis sucederán, como dice Apocalipsis en 2 oportunidades, en una rápida sucesión de eventos. Tan poco tiempo tomará que ni siquiera habrá un recambio generacional de judíos en el desarrollo de esos eventos. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, el escándalo judío. Jesús utilizó duras expresiones para referirse a ese Israel que no lo recibía en los términos en los que Jesús se presentaba. Porque sí, Israel lo recibía de diferentes maneras que no eran adecuadas a la autoridad, a los milagros y a todo aquello que se podía comprobar acerca de Cristo. Y esto generó un gran escándalo. El escándalo consistía en aquello que Jesús decía de sí mismo y demostraba de forma directa e indirecta que Él era el Mesías. Esto generó un escándalo. Esto llevó a
declaraciones por parte de Jesús tales como generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Esa generación de judíos a los cuales les tocó atestiguar la presencia de su Mesías, y generación que rechazó tan generosa invitación de parte del Mesías sobre el reino. Israel no quiso estar en condiciones espirituales no estaba a la altura del Mesías. Pero eventualmente el plan de Dios es que a través de una purificación Israel esté en condiciones de recibir a ese Mesías. Y Jesús está diciendo que los eventos que transcurrirán a lo largo de esa purificación, la gran tribulación, será tan corta la duración de ese proceso, 7 años de hecho, y de hecho, si hablamos de la gran tribulación, 3 años y medio literales. Referencias sobre los 3 años y medio literales tenemos en Apocalipsis de 3 formas distintas. Referencias a 3 años y medio. Ya lo veremos. Pero es tan corto el periodo de tiempo que Jesús dice, todo esto, todo el fin sobre el cual están preguntando y están preocupados también los judíos, los discípulos, ¿no? Judíos que le dicen, ¿cuáles serán las señales de tu venida? ¿Y qué señal habrá de no solamente de tu venida, sino del fin del siglo, el fin de la era? Jesús le dice todo lo que va a pasar y le dice, de cierto os digo, no pasará esa generación hasta que ocurran todas esas cosas. En fin, vamos al PDF. Tenemos acá, hoy creo que vamos a terminar el capítulo 24 y vamos a empezar en el capítulo 25. Acontecimientos que tratan sobre la tribulación, Mateo 24, 4 al 26, esto ya lo hemos leído. Me gustaría centrarme un poquito más acá. La segunda venida del Mesías, se hace una descripción de la segunda venida a continuación del orden cronológico de los acontecimientos. Sucede la segunda venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación a la cual Cristo se refirió, versículo 29, y estará precedida, la segunda venida de Cristo, estará precedida por una señal peculiar, particular. Versículo 30. La venida de Cristo a la tierra será repentina y en forma manifiesta para todos. Aquí hay una inmensa diferencia entre el rapto de los creyentes de la iglesia, evento en el cual Cristo no será manifestado para todos, sino que Cristo descenderá a las nubes y llamará a los suyos. Los creyentes de la iglesia desaparecerán en un instante, en un cerrar y abrir de ojos, dice el apóstol Pablo. E inmediatamente comenzará ese periodo de 7 años. Y dentro de ese periodo es que Jesús hace tanto detalle, va tallando todos los detalles de lo que va a pasar. Especialmente Jesús se centra en los últimos 3 años y medio, que es lo que por otra parte le preguntan los discípulos. La primer parte de esos 7 años, que es la manifestación de la bestia en su carácter político, diplomático, como un engañador que hace una serie de maniobras políticas por medio de las cuales logra cierta estabilidad, todo eso es algo que no estaba en la mente de los discípulos, que no preguntan por ende, y en lo cual Jesús no abunda. Pero sí abundan otros pasajes, especialmente del libro de Apocalipsis. Es curioso que los discípulos, entre los que preguntaron a Jesús, estaba Juan,
Y Juan no sabía, no tenía ni idea de lo que iba a recibir unos 60 años después de esa oportunidad en la cual están hablando con Jesús, Mateo 24, es más o menos el año 30, y Juan, el apóstol Juan, que era uno de los más jovencitos entre el grupo de discípulos, cuando Jesús está respondiendo acá en Mateo 24, 60 años después, más o menos, Juan estaría en la isla de Patmos y recibiría la revelación de Apocalipsis. Y allí nos dejaría, ¿no?, un gran escrito que más adelante intentaremos estudiar y leer en profundidad. Como pueden ver aquí, estamos en el manual bíblico de Unger. Él relata que en ese contexto hay una reunificación de Israel. Mateo 24, 31. Los acontecimientos que seguirán al segundo advenimiento, a la segunda venida, están relacionados con la reunificación de los escogidos de Israel. Él lo pone en palabras selectas. Él no dice, están relacionados con la reunificación de Israel. Él dice con los escogidos, porque de la masa de judíos que viva en ese momento, futuro aún, la Biblia es muy clara que de la masa Dios escoge una minoría para mostrarles su gracia, un favor no merecido, y a ellos es que Dios utiliza para dar unidad e identidad espiritual a un pueblo que al día de hoy no lo tiene. Por eso están tan peleados internamente los judíos, hay diferentes facciones. Bueno, los analistas políticos hoy por hoy, los más serios, notan la tensión que hay dentro del pueblo de Israel en la actualidad, que es brutal, la tensión que hay dentro de Israel. Algunos hablan de tensiones crecientes y dirigidas hacia un enfrentamiento civil. Ojalá que no, porque encima que tienen un montón de problemas, le faltaría una guerra civil a Israel. Bueno, pero estaba escuchando anoche, esto entre paréntesis, los datos publicados por el Centro de Estadísticas del Estado Sionista Moderno de Israel, la cantidad de judíos que se están yendo de Israel es impresionante. De hecho, el gobierno tuvo que poner algunas restricciones porque el éxodo de judíos que se está yendo de Israel es impresionante. Es impresionante. Entre que son pocos, encima se están yendo, es tremendo lo que está pasando en Israel. Pero bueno, en el fin de los tiempos, de esa masa de judíos, habrá un grupo escogido por Dios que será reunificado por medio de un ministerio angélico especial. Sí, por supuesto, estamos hablando del fin de la gran tribulación, en donde no solamente se verán los ángeles descender del cielo, sino Jesucristo mismo descendiendo del cielo. Bueno, no me quiero extender más sobre esto, me gustaría ir a la escritura. Bueno, como ustedes pueden ver, no estaban viendo. Lo que quería mostrarles era esto, que ustedes pueden ver ahora. Tenía la pantalla negra, qué hermoso, ¿eh? Bueno, pero ahí se los dejo. A pesar de que yo siempre se los dejo esto escrito en la descripción del video, ahí tienen lo que estaba leyendo. Estábamos leyendo acá la segunda venida del Mesías, la reunificación de Israel, la certidumbre de la venida del Mesías, y se exhorta a velar no a los creyentes de la iglesia, sino al Israel de ese momento, a esa generación. Bien, me gustaría ir, como les decía, a la escritura. Habíamos quedado
en este pasaje. Esto lo habíamos leído. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán. Esto es una cita profética, está en el Antiguo Testamento, más de una vez. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, un término mesiánico que aparece en el libro de Daniel. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Final de la gran tribulación. Puse por acá el gráfico, a ver, no, ese no es. Acá estamos. Estamos hablando de esta parte que está acá, miren. Este es el rapto, aquí tenemos el rapto. Posteriormente tenemos los 7 años, la 70ª semana de la profecía de Daniel. Desde el rapto hasta la segunda venida de Cristo transcurren 7 años, pero nosotros estamos más basados en lo que es la gran tribulación, que comprende el tiempo de la segunda mitad de este periodo, exactamente 3 años y medio. Esto es lo que está describiendo Jesús en Mateo 24 y 25. El transcurso de la gran tribulación. En aquellos días habrá una gran tribulación, cual no ha habido ni habrá jamás en la tierra. La gran tribulación, terminada por la segunda venida de Cristo. Aquí vamos a llegar, el relato en Mateo 25 nos cuenta todo lo que ocurre en torno a la segunda venida de Cristo y el final de la gran tribulación. Todo esto también, como pueden ver acá, está explicado de manera sintética, contenido en las 7 parábolas de Mateo capítulo 13 que estamos estudiando casualmente a propósito en el estudio de escatología. Estamos justamente, es algo que hemos hecho a propósito, para que coincidan todos estos grandes pasajes dedicados a la escatología. Estamos tratando de hacer coincidir todos estos estudios. En escatología estamos estudiando esta cuestión, las 7 parábolas de Mateo 13, que dan cuenta de todo el periodo de la iglesia y de los 7 años posteriores a la era de la iglesia después del rapto. Este gráfico sirve para esquemáticamente representar estas cuestiones. Volviendo a la Biblia, vamos a leer lo que nos toca hoy, a ver si llegamos hasta el final del capítulo 24. Leíamos hoy en la introducción esta parábola de la higuera. Aprended la parábola, le dice Jesús a los judíos, ¿no? Cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Ok. Así también vosotros. Miren, hay marcadores dentro de la... Me gustó mucho la palabra marcador, la voy a usar bastante hoy. Hay marcadores, hay palabras clave dentro de la escritura que uno tiene que saber reconocer. Se aprende, todo se aprende. En este caso, cuando nosotros hablamos de Mateo 24 y queremos saber a qué generación se refiere cuando Jesús dice: no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, lo que nosotros tenemos que determinar es si el contexto hace alguna referencia a alguna gente,
alguna persona, algún grupo. Sí, lo hace. Está aquí, vosotros. Vosotros es la alusión al grupo que posteriormente se alude nuevamente acá. Esta generación, la generación de judíos. Esto es lo mismo que en Daniel cuando se le dice 70 semanas están establecidas para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Contestaría a cualquier interrogante. ¿Y cuál es la santa ciudad en la que nació Daniel, de la cual fue llevado cautivo por Babilonia? Todo eso se explica en el contexto. No hay que inventar nada. Cuando Jesús le habla a los judíos, ¿cómo sabemos que le habla a los judíos? ¿Por qué decimos que vosotros es un término que está emparentado con los judíos? Porque Mateo se dedica a los judíos, a la cuestión judía, al escándalo judío. Ya a esta altura, me parece que esto está claro. Entonces, esta palabra es muy importante remarcar cuando uno quiere saber a qué generación se refiere. Algunos han aplicado muy mal a la generación de la iglesia. ¿Por qué aplican esta palabra generación a la iglesia si el contexto, si la información de contexto impide que eso se haga? Ya que nos provee el sujeto, que es el pueblo judío, aludido aquí clara y nítidamente con esta palabra. Jesús está hablando a judíos y si eso no alcanza, podemos hacer un trabajo de investigación sobre la palabra generación y, como les dije, de las 32 veces que aparece en los evangelios, 30 veces la usa Jesús. Una la usa María, la madre de Jesús, cuando dice: las generaciones del futuro me dirán bienaventuradas. Y otra vez la usa Jesús para referirse de manera genérica a los creyentes. Pero en 30 oportunidades la palabra generación es sinónimo de Israel. Entonces, a ver, no hay que ser un egresado de Harvard para darse cuenta que generación en un contexto judío se aplica a la generación de judíos, a los judíos. Jesús entonces dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, judíos que van a vivir en instancias de la inminente venida de Cristo a la tierra en medio de gran tribulación, está claro, todo el contexto está claro. Sabed que Él está cerca, porque la pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Pero a ver, repito esto, de la venida como Mesías. Los discípulos no están preguntando acerca del arrebatamiento de los creyentes de la iglesia porque no hay doctrina sobre la iglesia. La iglesia es un misterio todavía. Los discípulos no tienen ni idea de lo que es la iglesia. Esto se va a revelar desde el tiempo de Pentecostés en adelante y mucho más adelante, cuando el apóstol Pablo empiece a ser inspirado por el Espíritu Santo y empieza a recibir la revelación y la doctrina concerniente a la iglesia. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida?, tenemos que entender el contexto. Están hablando de la venida de Cristo Mesías para reinar. Y Jesús les da las señales. Cuando pasen estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación. En griego esto está mucho más claro. En castellano uno diría esta generación. ¿A quién está haciendo? Bueno, el contexto siempre nos da la luz. Al final del túnel viene por el estudio del contexto. Siempre fue así
Siempre ha sido así y siempre será así. Siempre será así. El estudio de contexto nos muestra la luz al fin del túnel cuando hay un pasaje que no terminamos de entender. Bueno, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Como está hablando del futuro, esta generación se refiere a la generación de judíos que va a vivir durante la gran tribulación. Hay mucho más todavía por delante de escritura que tenemos que analizar, que se condice y que son pasajes paralelos prácticamente en relación a este escrito, a este pasaje, a este versículo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Una frase épica con la cual Jesús cierra la idea, una forma de decir: esto que les digo está de parte de Dios firmemente establecido. Podrán pasar cosas, pero esto que les digo ciertamente no pasará. No pasará sin cumplimiento, significa. Es una frase que busca darle una aseveración rotunda a las palabras que Cristo está dándole a los discípulos. Pero fíjense la inflexión que hace en este momento. Y Cristo, que sabe, que intuye, ¿no?, los problemas exegéticos que va a tener la iglesia en los próximos 2000 años, dice esta frase que viene al pelo porque es fundamental que tengamos esta frase en la Biblia, acerca de el día y la hora en la que ocurrirán estas cuestiones. Porque ustedes saben que la tendencia si hiciéramos un estudio histórico de la cantidad de veces que creyentes y no creyentes pusieron fecha para el Apocalipsis, no terminaríamos nunca. Me vienen a la mente las publicaciones más altisonantes que hicieron los testigos de Jehová en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando decían que el mundo se terminaba, que venía el Mesías. Bueno, desde aquella época los testigos de Jehová vienen poniendo fecha, los mormones, la iglesia mormona, vienen poniendo fecha. Bueno, todas las sectas en general se han dedicado en algún momento, todas las sectas. Estoy pensando en algunas que no quiero mencionar, pero tan explícitamente. Pero todas las sectas se han dedicado a... Todos, hasta los que se consideran más ortodoxos, han caído en la trampa de poner fecha. Cuando en la Escritura dice, del día y la hora nadie sabe. A ver, esto es categórico. Del día y la hora nadie sabe. No hay fecha. No hay fecha. No hay fecha para el rapto, no hay fecha. No hay fecha. Es una agenda que hasta que no empiece a ser instrumentada por parte de Dios, no se sabe. Bueno, inmediatamente después del rapto, sí, hay todo un cronograma, ¿no? Hay un cronograma después del rapto, claramente establecido por la Biblia. Pero hasta que no suceda como mínimo el arrebatamiento, de lo cual no tenemos fecha, ni hora, ni señales, nadie sabe. ¿Por qué nosotros entonces insistimos en que el fin se acerca y el apocalipsis, y nos culpan y se burlan de nosotros diciéndonos que somos los amantes del apocalipsis? ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque hay toda una cuestión de contexto que rodea el fin de los tiempos, muy detallada, que empieza a encajar como si fuera el negativo de una foto, ¿no? Empieza a encajar. ¿Vieron cuando hay una sombra y la imagen que se van superponiendo y se van acercando y uno ya sabe que son la misma cosa, pero tienen que estar alineados perfectamente para que no haya distorsión en lo que uno percibe? Bueno, lo que vemos es eso.
Lo que no sabemos es a qué velocidad están dándose estas cosas. No sabemos a qué velocidad, si es la velocidad a la cual la profecía se acerca a lo que está pasando en el mundo. No sabemos si esa velocidad será variable en algún momento. Apocalipsis nos dice que sí, que cuando empiecen a suceder esas cosas ocurrirán repentina y prontamente, en rápida sucesión se darán, ¿no? Es un poco el tema también de Jesús diciendo, cuando estas cosas pasen, no va a haber un cambio de generación a generación en la cual va a ser necesario para que vean cómo todo lo predicho por los profetas se cumple. No, esto sucederá rápido. Pero bueno, lo que vemos son alicientes, pero nunca nos atreveríamos a poner fecha, día, hora, como tantos otros lo han hecho y lo siguen haciendo. Está el fan que busca en internet la fecha probable de la venida de Cristo. Bueno, están todos destinados al fracaso y están todos destinados a recibir una gran frustración de todo eso, una gran frustración. ¿Por qué? Porque de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús entra acá ahora en una cuestión interesante para analizar. También interpretada erróneamente muy a menudo. Es esta alusión a los días de Noé. Porque como en los días de Noé, dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Entonces uno va al libro de Génesis, lee lo que pasó en los días de Noé, pero Jesús dice acá, claramente nos trae la historia y nos dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, ¿qué significa esto? Viviendo normalmente sin ningún apuro, sin ningún sobresalto, sin ninguna aparente amenaza que se cernía sobre el mundo. Una cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿había un testimonio en la época de Noé que estaba hablando a la gente de que el juicio de Dios venía de manera inminente? Bueno, sí. El apóstol Pedro nos dice que Noé fue una persona que habló, que predicó, que anunció, un pregonero de justicia, que no solamente se dedicó a hacer el arca que Dios le había mandado, sino que también anunció los juicios venideros de Dios como una cuestión inminente. Noé lo anunció. La Biblia es muy clara, muy nítida. ¿Cómo respondió la generación de la época de Noé al anuncio de Noé de que el juicio era inminente? Bueno, ¿qué hacían? Los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? ¿Se estaban preparando para el juicio de Dios? No. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, proyectando vida, proyectando familia, proyectando vida social, como si nada hubiera de acontecer. Pero ¿qué ocurrió? Hasta el día vivían así, sin expectativa de que una intervención vertical de parte de Dios aconteciera, hasta el día que Noé entró en el arca. Hasta ese día. Hasta ese día vivían todos los días iguales sin dar importancia al hecho de que tal vez Noé tenga razón y llegue el juicio de Dios y muramos todos. No de manera natural, sino de una manera bajo los juicios de Dios, nada menos. Bien, dice Jesús, no comprendieron
Esa generación no entendió. Bien que no le daban bolilla, ¿no? Por supuesto. No entendieron. Nosotros decimos en el lenguaje coloquial, no les cayó la ficha. No les caía la ficha. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, esta es una palabra clave, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida al final de la gran tribulación. No está hablando del rapto. El rapto no existe en estas instancias. La revelación del rapto no se dio. Faltan décadas para que el apóstol Pablo hable del arrebatamiento de los creyentes de la iglesia. Claro, viejo, a ver si paramos de mezclar los pasajes. No tienen nada que ver. Así será la venida del Hijo del Hombre. Al final de la gran tribulación, vamos a decirlo así. Así como los hombres no estaban preparados para el juicio que Dios trajo en los días de Noé, así en el futuro la humanidad no estará preparada para recibir los juicios que Dios va a traer en la gran tribulación. La gente no está preparada, la gente no entiende, no comprendieron. Algunos dicen, bueno, hay que entonces redoblar el esfuerzo y dejarle la cabeza así a la gente con el Evangelio. Tampoco es la función. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Esto tiene unas limitaciones. El que no quiere escuchar, respetemos los límites que Dios nos puso. Esto es algo, bueno, algunos han perdido el sentido común. Ya, entonces no se puede hablar de sentido común con algunas personas porque han perdido el sentido común. Lo único que hacen ese tipo de creyentes es hacerse más aborrecibles a los ojos de la gente. En vez de predicar con el ejemplo, ¿no? No, ellos son del libro, del manual, y te voy a predicar el evangelio hasta que te reviente los sesos. Bueno, pero esto está más allá de una comprensión intelectual. Esto está ligado al hecho de que Dios no les da luz para que entiendan. Nosotros predicamos el evangelio, pero todo en una... Tenemos que buscar una armonía, tenemos que buscar una sabiduría. Tenemos que usar de astucia. Tenemos que ser inteligentes. No podemos ser cabeza de tacho en una tarea, en una labor tan delicada como la que nos dio Cristo, de ser embajadores de Cristo ante el mundo que no comprende. El mundo no comprende. Hay veces que hay que usar otras señales. Si nosotros vemos cuáles son las señales predilectas de la Biblia para llegarle a la gente, es muy simple. El amor, pero el amor incondicional, el amor de Cristo. El que todo lo sufre, el que todo lo calla, ese amor. El que se banca todo. Ese es el amor, esas son las señales más nítidas, más claras y más contundentes que tienen los creyentes si quieren, dentro de las herramientas a las cuales pueden recurrir, tienen el amor, que es el más potente de todos. Aún así, hay gente que no va a responder al amor. Pero bueno, este no es problema nuestro. El problema nuestro pasa por demostrar ese carácter amante y entender que la gente está en una condición de ceguera espiritual dentro de la cual no comprenden. Hay que tener paciencia por eso mismo. No comprenden. La gente estará totalmente desprovista de todo tipo de preparación, como en los días de Noé. Entonces, Jesús usa una linda ilustración, un lenguaje, podríamos decir,
simbólico, como siempre usa, especialmente en el dialecto en el que hablaba Jesús, se usaba muchísimo el lenguaje simbólico. Entonces, 2 en el campo. Hay otras traducciones. A ver, vamos a poner esta. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Acá dice, el 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Estamos hablando de al final de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, al final. A ver, acá, justo acá. Este periodo de tiempo es el que está señalando Cristo. Al final de la gran tribulación, a punto de Cristo regresar desde el cielo con la iglesia, con los ángeles, a juzgar al mundo y a establecer el reino de aquí en adelante. De aquí en adelante. Bueno, en esas instancias, Jesús está haciendo referencia con este pasaje en el cual el manual bíblico de Unger nos decía que en esas instancias habrá un ministerio angélico. Los ángeles descenderán y reunirán a la gente delante de Cristo. Cuando lleguemos al capítulo 25 vamos a ver esto dicho de manera mucho más explícita. De hecho, en Mateo 13 también se utiliza la misma expresión. Los ángeles serán enviados a recoger la gente al final de la gran tribulación. Los sobrevivientes serán llevados delante del rey, que vendrá a reinar, a poner su reino. Entonces, estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Esto es una cuestión simbólica. No es técnica, no es que va a venir un ángel y se va a llevar al creyente y al no creyente lo va a dejar ahí. Porque si buscamos un pasaje técnico, lo que sí se nos dice es que los ángeles llevarán a todas las personas a comparecer ante el rey que habrá regresado de manera visible desde el cielo. Entonces, esto está dicho en términos más alegóricos, en el sentido de que ser tomado y ser dejado son expresiones que hacen alusión a cuando venía un ejército y se llevaba a la gente cautiva. Algunos se llevaban y a otros dejaban en la tierra. Algunos eran capturados, los que son tomados. Lamentablemente esto representa o significa que algunos serán apresados, algunos se encontrarán en unas circunstancias desfavorables y otros no serán apresados, otros se van a salvar, otros van a zafar de ese juicio. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando había invasiones, esto se sabía en la época, las mujeres eran llevadas y algunas eran dejadas y era cuestión de suerte. Algunas eran tomadas cautivas y otras zafaban. Lo que está diciendo Jesús en estos 2 pasajes es que habrá un evento dramático en el cual se separará la gente, la humanidad, en 2 grupos. Los que quedarán presos y los que quedarán libres. Velad pues, dice Jesús, ¿a quién? ¿Cuántas veces escuchaste este pasaje predicado a los creyentes de la iglesia? No tiene nada que ver. Este es un mensaje para los judíos, la generación especialmente del fin de la gran tribulación. Sí, judíos, que van a estar viviendo ahí durante ese difícil periodo de tiempo. A ellos Jesús les dice, con una carga profética, escatológica, brutal, velad. Estén alerta, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese, otra alegoría, si el padre de familia supiese a qué hora, a qué vela, ¿no?, el ladrón habría de venir, velaría, estaría de guardia y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis apercibidos. Este vosotros es el mismo vosotros de acá. Acá está. Así también vosotros. Haciendo alusión a los judíos. Vosotros, otra vez. Cuenten las veces que aparece la palabra vosotros en este pasaje. Fíjense. Estén preparados, estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre, fíjense, la clave. Título mesiánico. Título mesiánico. El Hijo, en su título mesiánico, viniendo del cielo para establecer su reino. ¿Se dan cuenta que todo el contexto es nítido y apunta a la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación? El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto significa, asociado a lo que se dijo antes, de que la confusión, cuando me refiero a antes, hablo del versículo 1 hasta acá. La confusión de esos días, el engaño, los falsos cristos al final de la gran tribulación, las señales hechas por algunos que intentarán engañar a los escogidos, el apremio del escape porque el anticristo los estará persiguiendo, y todas esas circunstancias que configuran la gran tribulación, que será una cosa terrible, tendrán más, si le agregamos el estar totalmente desprovistos de preparación para enfrentar un tiempo como ese, como los días de Noé, ¿no? Nadie estaba preparado para el juicio. Ok. Jesús deja de relieve, y es una de las cosas más fuertes de este pasaje, que evidentemente Jesús trata de despertar en los judíos un espíritu de duda, de preparación ante unos eventos para los cuales no estarán preparados. Acá brilla por su ausencia el estar apercibido por parte no solamente de los no judíos, sino también de los judíos. Nadie va a estar preparado, de ahí que todos sufran tanto. ¿Quiénes pues, dice Jesús, vamos terminando y terminamos el capítulo 24, ¿quiénes pues de entre vosotros, este quién, tampoco alude ni apela a los creyentes de la iglesia? Este quién es pues el siervo prudente está siempre en este contexto, vosotros, los judíos de ese momento. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su familia para que les dé alimento, su ración, a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cristo estará a punto de inaugurar el reino. Pero si aquel siervo malo, acuérdense que esta expresión siervo, nunca aparece en relación a la iglesia, jamás. El día que alguien encuentre una expresión de esta naturaleza en un contexto coherente relacionado con la iglesia, por favor me lo mandan en los comentarios. Seguramente va a venir de una traducción nueva, porque en la traducción de la Biblia que tenemos desde hace siglos
no hay ni una vez que aparezca la expresión siervo en relación a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo en relación a su cuerpo es la cabeza federal y soberana y nada más que eso. La iglesia no es el siervo de Cristo. El siervo de Cristo es Israel. Porque, y coherentemente, como aquí estamos hablando en un contexto al cual Jesús se refiere a Israel, va a utilizar las palabras que siempre se utilizaron para hacer alusión a Israel. Israel, mi siervo. Aparece decenas de veces esta expresión en Escritura. Israel, mi siervo, cuando habla Dios en primera persona. Bueno, si aquel siervo malo, aquel judío, ¿no?, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, una vida de disolución, quiere decir claramente aquí, esta ilustración deja ver al judío que estando en instancias de ese contexto, se desentiende de la situación y le da lo mismo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo apartará, lo pondrá aparte y pondrá su parte con los hipócritas. Otra traducción dice con los infieles, con los no creyentes. Acá se está diferenciando en el tiempo del fin de la gran tribulación a los judíos que van a ser creyentes y a los judíos que no van a ser creyentes en ese Mesías que estará llegando. Esto no tiene nada que ver con los creyentes de la iglesia. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando Él los aparte y ponga su parte con los hipócritas. Si ustedes tienen más interés, sigan leyendo el capítulo 25 y esta parábola que está aquí está mucho más ampliada, con detalle, hasta el tiempo de su cumplimiento literal, que es cuando Jesús en el juicio, en la segunda venida de Cristo, separa a los creyentes de los no creyentes. Es dramático ese momento y ocurre exactamente como se prevé en este versículo 51 al final del capítulo 24. Amigos, nada más que decir. Hasta acá llegamos. Se hizo largo, sí, me parecía, 1:03, bastante largo. Pero bueno, hemos cumplido el capítulo 24 de Mateo. Nos queda el capítulo 25, que es súper interesante. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 25? Sí, tenía... Sí. Sí, es más o menos igual. Tiene 46 versículos. Y trata de la conclusión de esa gran tribulación, abunda en mayores detalles sobre la segunda venida de Cristo, el juicio a las naciones, el juicio a la bestia, al anticristo. Es terrible lo que se narra en el capítulo que sigue. Dios mediante estaremos recorriéndolo semana a semana hasta completarlo. Terminado el capítulo 25, tenemos desde el 26, 27 y 28, esos 3 capítulos hacen eje en la última semana de Cristo, que será muy interesante. Yo sé que está bastante gastado el Evangelio en el contexto de la pasión de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, etc., ¿no? Desde su pasión hasta su ascensión. Yo sé que está gastado. Yo sé que la mayoría dice no hay nada nuevo que podamos aprender de eso a esta altura. Pero
dejen la puerta abierta porque tratando de seguir con el énfasis en una visión judía de este evangelio, vamos a ver desde la perspectiva judía el enfoque de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y vamos a ver variables sobre la visión clásica de esos pasajes. Quiere decir, todavía tenemos un montón de detalles muy ricos dentro de lo que es la visión de la cultura judía, que era lo que estaba pasando desde la perspectiva judía, como Mateo lo narra y lo vive, ¿no? ¿Cuál fue el drama para la nación judía en ese contexto? Eso es lo que vamos a tratar de enfocar. Con ese cristal vamos a tratar de mirar los capítulos 26, 27 y 28 de Mateo. Incluso la gran comisión, dada en Mateo 28, vamos a tratar de verla tras el cristal judío, porque ya es algo gastado. La gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20, siempre la leemos en clave de iglesia y nosotros debemos ser consecuentes con el Evangelio de Mateo. ¿Qué estaba diciendo Mateo en su contexto, en su época, con la Gran Comisión? ¿Cómo se ve la Gran Comisión dentro del contexto de la época? Muy interesante. Amigos, les mando un abrazo, que sigan bien, que estén bien y nos vemos pronto.